Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Una nueva inspiradora. Es muy interesante cómo a veces surgen los temas del podcast, a veces en conversaciones, a veces conociendo personas nuevas, a veces a través de un viaje, comiendo. Bueno, les podría mencionar muchas maneras en las que de repente yo recluto a las personas y les digo, hablemos este tema en el podcast. La verdad es que la gran mayoría, por no decirles que todas, me han dicho que sí. Unos se tardan más en ser agendados, otros se toman el reto de inmediato y, pues como ustedes saben, si han escuchado más de algún episodio, es más que una entrevista, una conversación entre amigos para desarrollar un tema que les sea útil a ustedes y que les deje no solo información, sino un contenido de valor que puedan aplicar. Y eso es uno de nuestros grandes objetivos, principalmente los días miércoles, que es la parte de diseño de vida de Unidos por el Diseño y Diseño UNE. Y hoy les quiero presentar a una nueva inspiradora que es una gran amiga. Yo creo que tenemos más de 30 años de conocernos, ¿verdad, Susanita? Hola, sí, Vero, creo que es más de 30 años. Wow, sí, es una vida, imagínense, una vida de conocernos. Así que le doy la bienvenida a mi querida amiga Susi Cañas a este primer episodio. ¿Cómo está, Susanita? Muy bien, gracias, Verónica. Hola a toda la audiencia. Gracias, Verónica, por invitarme y vamos a ver qué nos sale esta noche, en qué nos inspiramos para poder inspirar a otros. Toda esa inspiración ya la tenés adentro. Yo solamente voy a ser el medio para que tú compartas con nuestra comunidad de tu conocimiento, de tu experiencia y también de tu sabiduría. Bueno, les cuento un poco sobre Susi. Me van a escuchar que yo le digo Susanita porque así es como yo la llamo cariñosamente. Pero Susana Cañas tiene como base la enfermería, es decir, sus inicios son dentro del área médica tradicional, le voy a decir así, pero después ella también tiene formación como instructora de yoga, aunque se especializó en la línea del Tai Chi, ya ella nos va a contar más adelante, y cómo la medicina china, a través de tener por muchos años a un maestro real que la instruyó en
muchas cosas, no solo de la medicina, sino también de la filosofía china, cómo se transformó su vida, la visión de ella, de las cosas, y cómo a veces solo con observar a una persona puede advertir algún tipo de padecimiento. Por allí vamos a abordar el tema en este episodio porque les digo, me dejó sorprendida en una conversación. Recientemente tuvimos la oportunidad de hacer un viaje juntas y de reconectar con nuestra amistad de tanto tiempo. Y es bien interesante redescubrir esta nueva versión de Susi, más madura, con metas diferentes y con una agudeza de sentidos, porque no es solo a través de la experiencia y del conocimiento médico que tiene, sino de una intuición mucho más aguda. Y eso fue lo que me motivó a invitarla y a compartirla con ustedes. Así que Susi, cuéntanos un poco quién fue Master Li para ti. Hola, nuevamente gracias, Verónica. Sí, el maestro Li Qinghang vino de China, Taiwán, a El Salvador. Por más de 20 años vivió en El Salvador. Yo llegué a conocerlo cuando él ya tenía 10 años, pero de estar en El Salvador. Pero cuando lo conozco, jamás me imaginé que iba a darle a mi vida 180 grados, un giro grande, porque era una persona sencilla, un maestro de carne y hueso, con sus taras. Todos las tenemos, ¿verdad? Pero uno se imagina a los maestros sin equivocarse. Y él me enseñó a eso, a que los maestros son maestros, pero se equivocan y rectifican. Y por eso me agradó tanto esa parte de él, que uno puede equivocarse y corregir errores. Y entre la filosofía que él siempre manejaba, de ser feliz cada día con lo que uno se le presente el día, ¿verdad? Okay. Con la acupuntura él me enseñó algunos secretos, no tan secretos, pero a saber cómo llegarle a las personas cuando realmente necesitan de una aplicación de agujas de acupuntura, una terapia, ¿verdad? O a veces solo con hablar ya es una terapia. Y la humildad con la que él siempre, tal vez no decirle humildad, sino que el recibimiento que le daba a las personas, una taza de té. Y esa taza de té representaba a él observar a las personas. Si aceptaban de buen humor la taza de té o simplemente le decían no. Y él ahí decía, bueno, aquí vamos. Y empezaba a aplicar una aguja y la gente empezaba así como la rigidez a soltarla. Y él se sentía más confiado cuando la gente empezaba a sentirse, a soltarse, porque a veces venimos con muchas tensiones por el estrés, por la vida cotidiana que llevamos. Entonces él Una pregunta, para él no fue difícil porque, a ver, la cultura tradicional china tiene muchas ceremonias, tiene muchos ritos. Nosotros sí. No somos así, los occidentales no somos así. No era un choque brusco culturalmente hablando para él, porque de repente llegar a un lugar y que te ofrezcan una taza de té no es común.
Sí, sí, no, para él creo que él tuvo muchos choques con nuestra cultura, desde el momento hasta del momento en que entró al país y le ofrecieron comer pupusas y él se enfermó. Él contaba en sus historias que Sí, llego a El Salvador y mi primera cena son pupusas, dice. Yo no estaba acostumbrada a las pupusas. Para él sí. fue un choque, como también para nosotros, de llegar a un consultorio, pero él siempre la fineza de su taza de té, porque él era como ofrecer, decía, el café en El Salvador, pero él daba el té. Entonces podría haber sido como para él un poco, su ofrecimiento era ese, ¿verdad? Y nosotros para tal vez los salvadoreños sentirnos extraños que en una terapia de acupuntura te ofrecieran una taza de té. ¿Y qué más te decía él en relación a eso? ¿Qué observaba en las personas, más allá de si la aceptaban o no, o la actitud que la persona le mostraba a un primer momento? Él se fijaba en el rostro y me decía, Susi, observa el rostro de la gente. Mucha gente agradecía y decía, qué rico té, y él solo era como un gesto de saludo que inclinaba su cabeza como diciendo, qué bueno que te gustó. Y otras personas, no estoy acostumbrada al té, le decían, y lo dejaban. Pero él era ameno y empezaba a conversar y les preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Y por qué vienes tan enojado? Un punto muy importante cuando veía a eso a las personas ¿y por qué vienes enojado? En su forma de inglés porque no hablaba español, ¿verdad? Entonces él ocupaba entre el español y el inglés. Yo enojado. Entonces ya la gente le cambiaba su fisonomía, como decía, y este señor que eso, de esa mezcla de inglés y español, ¿verdad? Y era no un inglés fluido, sino que era un inglés que él decía que él lo hablaba, pero a veces era muy difícil entenderlo. Pero con solo el hecho de preguntarle a la persona, ¿por qué venís enojada? Ya nuestra cultura era, mucha gente reaccionaba, y este señor tan metido, o qué le pasa, a otra gente le daba gracia, y ahí empezaba ya la química y la magia. Él siempre dijo, una aguja con fe te cura, 1000 agujas sin fe no va a pasar nada. Ok, bueno, es la primera vez que hablamos de acupuntura en este episodio. Para ti es normal, para nuestra audiencia no tanto. Así que Ok, antes de entrar en materia, cuéntale a nuestros escuchas de qué se trata la acupuntura, porque sí puede ser que para la gran mayoría el término sea familiar, pero quizá nunca lo han experimentado. ok, la acupuntura es una técnica que viene del continente asiático, ¿verdad? La técnica china que le llaman así normalmente, la acupuntura. Son agujas, ya sea que sean agujas que se puedan reusar y agujas desechables. Y hay de diferente tamaño. Y la técnica que se ocupa es introducirla en puntos estratégicos del cuerpo, que al final lo que hace es desbloquear los puntos energéticos que con el tiempo, con la rutina, con nuestro estrés o nuestro diario vivir, los vamos desbloqueando los puntos energéticos. Y al introducir la aguja, es desbloquear, expandir, como que se revienten los vasos capilares, todo en el torrente sanguíneo, y que la circulación energética fluya a través de todo el cuerpo. Quizá voy a ser un poco ortodoxa en mi comentario, pero si habrán visto ustedes Kung Fu Panda,
Hay una escena en donde le ponen acupuntura a Po. Sí, De hecho, estaba lleno de agujas. Es más o menos eso, pero no se imaginen esa gran cantidad, sino que son las que la persona necesita. Y cuando Susi dice introducir, no estamos hablando de 1 centímetro o 2, son escasos milímetros los que ingresan a la piel para poder estimular ese punto energético y que desbloquee algún tipo de energía o sí, bloqueo. simplemente desbloquear. Sí, Ujú. gracias, Vero, por hacerme eso. Sí, me emociono al hablar, pero realmente sí, hay diferentes tamaños y no es solo de meterlos, sino que hay de la cara, hay de las manos, hay agujas de diferente, y sí, hay una medida, ¿verdad? Que claro, él como mi maestro era años practicando la acupuntura, él hasta con los ojos cerrados ponía la acupuntura, introducía las agujas y sabía hasta dónde. Y así como tú mencionas que en la película de Kung Fu Panda, sí, y una aguja y saca la lengua porque lo paraliza, Ujú. mucha gente piensa de que así va a resultar, pero llega un momento en que hay puntos y si la persona está demasiado tensa, hay un punto y sí, desbloquea tanto que tu cuerpo reacciona y hasta se desmayan porque tocas un punto, wow, de expansión, como que pusieras tu cuerpo con una energía súper a tantos grados de frecuencia, ¿verdad? Entonces, la gente que tal vez, y como tú dices, esto es hablar de acupuntura, tal vez sea tu primera ocasión, pero ya en el país hay muchos acupunturistas y creo que muchas personas también lo están ya usando como método de alternativo para mejorar la salud, ¿verdad? Sí, exacto. Precisamente por eso es este episodio, para identificar en el lenguaje de nuestro cuerpo esas señales físicas de estrés que no deberíamos de ignorar, porque me parece muy curioso que Master Lee te enseñara a observar. Sí, hay muchas formas que la gente podemos, pues, nuestros gestos, ¿verdad? Siempre, pues la mayoría, gesto cuando hay dolor, uno llega y su cara es gesto de dolor, de ira, de tristeza. Entonces, lo vamos como el maestro con sus años de experiencia, él podía leer en el rostro, ver el semblante de la gente, hasta el color de piel, y podía determinar si iba o no embarazada la persona. Me parece bien interesante cómo Master Lee te transmitió su conocimiento, pero también cómo te sensibilizó para que tus sentidos se agudizaran al momento de observar una persona. Y voy a retomar la conversación que tuvimos durante el viaje. Estábamos conversando sobre cómo observabas tú el estrés en la gente y me dijiste, se ve también hasta en los pies. Y ahí me dejaste de verdad pensando, porque nosotros usualmente percibimos o conocemos manifestaciones del estrés como dolor de cabeza, de cuello, hombros, espalda y algunas afecciones estomacales. Pero tú mencionaste los pies. Contanos cómo se, cómo se refleja allí o qué es lo que tú notas en los pies de alguien como para decir que también es estrés. Bien, cuando te mencionaba que está en los pies, porque realmente a veces hay señales
que duelen mucho, ¿verdad? Y de eso también viene el masaje de reflexología. Nuestro pie representa también nuestros órganos, empezando desde la cabeza hasta llegar a los pies. Bien lo mencionas tú, que el estrés lo vemos con dolor de cabeza, de hombros, de espalda y problemas estomacales. Y bajamos, hay problemas también de rodillas. Y bajamos más, vemos los pies, que los pies se empiezan a presentar cuando tú caminas, dolor, hay mucho cansancio, porque también el estrés nos lleva a eso, al cansancio, a la acumulación de tanta energía bloqueada. Entonces el maestro bien ponía también en los pies la acupuntura y daba un pequeño masaje que él le llamaba el guasá o poner moxa. El guasá se refiere a con una cosa de carey que él manejaba, hacía romper los capilares, ¿verdad? Ya sea de hombros, y en la planta de los pies también daba un pequeño masaje, porque decía que la planta del pie está relacionado todo el cuerpo. Entonces, si tenemos dolor de cabeza, hombros, espalda y problemas estomacales en la planta del pie, es importante nosotros todas las noches masajearnos toda la planta del pie, porque ahí está completo todo nuestro cuerpo. No es una señal que te diga, que se vea que las personas te van a decir, mire, yo aquí también tengo estrés. Se nota cuando está sentada, que le están poniendo la acupuntura. Él siempre tocaba el pie, presionaba y veía los puntos que allí estaba, en la cabeza, el estómago, los hombros, y ahí daba los masajes, ¿verdad? Entonces, eso lo conocemos siempre como los masajes de reflexología en la planta del pie. Ok, bueno, la verdad es que nuestro cuerpo es perfecto y cuando un área del cuerpo está desequilibrada, pues se desequilibra todo y se debe seguramente cambiar la postura, que también es obvio en la forma de caminar o en la forma como se gastan los zapatos, la suela de los zapatos. Así es. Hacia adentro o hacia afuera, y ahí se puede notar también hacia dónde el peso de la persona se inclina, que no está equilibrado. Sí, ahí podemos ver también la alineación de la columna vertebral, ¿verdad? Ok. Tú mencionaste el moxa. ¿Esa es otra terapia? Sí, el moxa es un estilo cigarro, pero es más grande y grueso, que es a base de hierbas chinas, que lo quemaba y lo ponía justo en la planta del pie o cuando había inflamación. En el caso de nosotros, las mujeres con nuestros periodos menstruales, él lo usaba mucho en la parte abdominal, en las mamas, porque todo era como, eso ayuda a la inflamación, ¿verdad? Cuando tenemos los procesos, ya sean hormonales o nuestro sistema de nervios está afectado, también ahí sentimos el enojo o la rabia, la furia, la sentimos en los senos. Entonces es también un punto muy delicado en el sentido de que tanto como en el estómago, en los senos, vemos reflejado el enojo o el cansancio y el estrés. Entonces él colocaba la moxa cerca, dar nada más el calor
para liberar inflamación y que drenara mejor la circulación. Ok. Y Susi, porque eso era Master Lee. Así es. Pero tú, ¿cómo identificas el estrés? ¿Cuáles son los parámetros de Susi a partir de esta diversidad de elementos que has conocido, que has experimentado? Tú me dijiste que habías impartido clases para algunas personas que practicaban deporte intenso y que tú lograbas identificar pues desgastes en las articulaciones o la misma postura del cuerpo y que a veces por el afán de la adrenalina y de la intensidad pues vamos perdiendo esa capacidad de autoobservación. Contanos. Sí. Bueno, como Susi, soy practicante de Tai Chi y doy clases de Tai Chi y eso me ha servido para estar en contacto con muchas personas que les imparto clase y a través de la experiencia noto dónde está el dolor cuando ella dice, mire, mi hombro, la rigidez de los hombros, porque han jugado tenis o basquetbolistas por sus rodillas. Entonces ellos se quejan y uno dice, usted ha practicado tal deporte. Entonces, con la práctica he podido detectar que hay desgarres en los brazos, en los hombros y las rodillas también que se ven afectadas. Y es también tanto por el estrés, sino que es a veces el mucho ejercicio. Cuando uno es joven y hace demasiado ejercicio, llega a una edad que ya no puede tener la misma intensidad, practicar ese mismo ejercicio. Si yo antes practicaba, un ejemplo, digamos, alguien que practica el atletismo, corre y corre, jovencito, va a llegar a una cierta edad que ya va a correr, pero va a correr menos, ¿verdad? Porque quieras o no, el cuerpo le pasa a uno la factura. Si no ha hecho ejercicio, se la pasa. Y si hace mucho ejercicio, también se la pasa. Entonces, lo que me ha dado este tiempo dando clases de Tai Chi es ver que todo tiene una edad para hacer diferente deporte. Jóvenes podemos hacer muchos deportes extremos. Llega una edad que ya no podemos hacer muchos deportes extremos. Si antes levantábamos pesa, ya a los 40 años ya no puedo levantar tanta pesa, porque ya el cuerpo tiende a sufrir desgastes. Y cuando estamos practicando ejercicios de alto extremo, también nos vemos afectados por rompimientos de ligamentos, ¿verdad? Pero eso es la parte quizás física. Bueno, ya nos comentaste de varias técnicas, de varias terapias complementarias. A mí me gusta más decirles complementarias que alternativas que pueden ayudarnos a mejorar el estrés, como la acupuntura, el moxa, la reflexología, que de verdad son súper ricos los masajes en los pies. Y sobre todo cuando es alguien que sabe, pues, aunque cuando te tocan un punto de dolor, allí sí se siente bien bonito, pero ves el alivio, ves después el resultado positivo en el resto de tu cuerpo. Me gustaría que nos contaras sobre los beneficios del Tai Chi para mejorar el estrés de nuestro cuerpo a nivel general. Ok.
El Tai Chi es una defensa personal, ¿verdad? Pero al hacer la secuencia del Tai Chi, los beneficios son coordinación mental, equilibrio, balance, mejorar postura y hacer una danza. Con sus movimientos hacemos una meditación, por eso es una meditación en movimiento. Ustedes podrían encontrar la audiencia si busca mucha información acerca del Tai Chi y sus beneficios que son amplios. Pero cuando uno los practica, todos los días empieza una disciplina y la disciplina hace que se vean los resultados sean mejores, ¿verdad? Porque los libros nos hablan, te pone de paraíso el Tai Chi, pero si uno no lo practica todos los días, no ve los beneficios. El Tai Chi es milagroso con práctica. Tengo la oportunidad de tener a personas que les enseño y quieren con una clase sentir los beneficios. Pero la práctica hace que los beneficios se vean. Entonces, si queremos tener buen equilibrio, balance, coordinación, concentración mental, es de practicarlo una vez, 10 minutos, 20 minutos cada día. Entiendo que hay diferentes formas, escuelas. Para un principiante, ¿cuál sería la recomendación? Empezar con... Tienes razón, Verónica. Hay diferentes estilos y entre los estilos son la forma. Tenemos la forma de 10 movimientos, la de 24, la de 58 y la que yo practico, que es la de 108 movimientos. Todas son similares, lo que determina algunos cambios de movimiento, que unos se hacen a la izquierda, otros a la derecha, pero todas tienen la finalidad de el balance y el equilibrio. Y los principiantes pueden comenzar con la que les guste más. No hay como una regla general, porque yo que tengo 20 años de practicar Tai Chi, hago 108 movimientos y quiero hacer la forma 10. A veces esa forma la siento un poquito más relajada que la forma 24. Para los que no sabemos qué es la forma 10 y la 24, ¿de qué nos estás hablando? Contanos. Sí, tienes razón. Disculpa a la audiencia normal, y a ti, Verónica. Disculpa, yo me emociono tanto del Tai Chi y pienso que todos hablamos el mismo lenguaje y tienes razón. La forma son movimientos, llevan sus nombres los movimientos, ¿verdad? No sé, también los que han practicado van a disculpar que metal yoga, si han practicado yoga, que se hacen también posturas. Ajá. Entonces, en el Tai Chi, así son como posturas en movimiento. Como por ejemplo, tocando la crin del caballo. La grulla extiende las alas. Son algunos nombres de los movimientos que hacemos en el Tai Chi, que es las formas que se hacen. No sé si me doy a entender por qué es tan... Quizá para que entiendan un poco más el por qué mencionas la yoga y el Tai Chi, es porque ambas disciplinas, que también son filosofías de vida, una de India, la otra de China, es la observación de la naturaleza. Por eso los nombres vienen
de posturas de animales o de elementos de la naturaleza, como está la postura de la cobra en la En el yoga, yoga. o la Ujú. postura del perro en la yoga, solo que la yoga son posturas sostenidas de un mínimo de 30 segundos a 1 minuto 30. En el tai chi es como una danza en cámara lenta. Así es, en movimiento. Es la diferencia que yo siempre pongo. El yoga es una meditación estática. El tai chi, una meditación en movimiento. Porque allí se va en una danza. Uh-huh. Y retomando lo que tú dices, de que una viene de China y la otra de la India, en la literatura que he andado investigando ya días, hablan de que las dos disciplinas vienen de la India, solo que el tai chi llega a China y ahí sí se empoderan, ¿verdad? Ajá. Y lo hacen de ellos. Hasta donde yo he encontrado información, esa ha sido, porque siempre ha sido como, la China, la India, pero en una literatura, no sé si lo que estoy hablando sea, pero lo encontré en una literatura y se me olvidó copiar el nombre de ese libro, porque decía, salen de la India, pero China lo practica y lo hace de ellos, ¿verdad? En cambio, el yoga de la India. Interesante, porque yo siempre había hecho esa relación por los nombres de las posturas y de los movimientos en el caso del tai chi. Y siempre internamente yo decía, ¿por qué se parecen tanto? Sí, pero por Hay algo hay de lógica. Es un como, movimiento, pero me parece lógico lo que tú dices. sí, es como no dejar de creer y creer, porque también cuando uno habla del tai chi y lo quiere definir y dice, el tai chi se crea con el maestro Jan San Feng y él lo ve de una pelea entre una serpiente y una grulla. Ajá. La serpiente, la flexibilidad, y la grulla, su fuerza y rigidez. Las dos luchando. Entonces tú te imaginas una serpiente, cómo va a luchar con una grulla inmensa, como una ave, como avestruz. Pero es eso, la rigidez con la flexibilidad. De allí nace el tai chi. Esa es la leyenda, anécdota, lo que no sé qué le pueda uno decir, pero yo me he preguntado como practicante de tai chi, ¿y por qué nace el tai chi y estos nombres? Pero hay esa historia, ¿verdad? Entonces, que un maestro mira que la serpiente y la grulla se pelean y nos lleva a la reflexión, la flexibilidad con la rigidez. Sí, la verdad es que estamos hablando de filosofías de vida y disciplinas físicas con más de 5.000 años de antigüedad. Entonces, de repente, como llegar al meollo del en qué momento exacto empezó y por qué, es que se pierde el tiempo. Sí, se pierde en El el tiempo. punto ahora, en aquí y ahora, es lo bueno, el beneficio de ambas prácticas. En ambos Así es. casos busca el equilibrio físico, emocional, mental e incluso espiritual de las personas, y que no tienen ningún tipo de choque con la religión que cada uno profese, sino que vienen a fortalecer aspectos de nuestra personalidad, autoconocimiento, fortaleza física, que es lo que en este episodio estamos conversando, cómo mejorar el estrés con el que día a día vivimos. Y yo les quiero compartir ahora una de mis cortas experiencias con el Tai Chi, porque pues así como Susi les cuenta
hubo alguien que hizo suya la práctica del Tai Chi y la desarrolló para toda una cultura, así hubo alguien que desarrolló también la yoga y se enraizó en la India. Bueno, yo Sí, soy más afín a la yoga. sí, Sí, es más afín al Tai Chi. al Tai Chi. Las veces que yo he practicado Tai Chi les voy a contar que me acelero. Y aquí mi amiga no me va a dejar mentir que ella va con una cadencia, de verdad parece que está danzando y se ve tan bonito. Y yo voy así como, ya me desesperé porque va muy lento. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si ustedes empiezan a practicar Tai Chi, también tienen que tenerse paciencia. Sí, sí, sí. No se aprende a la primera, y si nuestras mentes están acostumbradas a esa vorágine de pensamiento, de repente una práctica pausada que espera que respiremos de una manera distinta y que sigamos los movimientos de ella, por lo menos que uno lo intente, ¿verdad? Parecerse a los movimientos que hace Susi, te desespera al principio. Sí, yo creo que para todo da, ¿verdad? A muchos, yo fui practicante de yoga y sí, pues sus beneficios, yo no dudo, por eso hago la invitación. Cada quien va a practicar lo que le guste, con lo que afine. Yo fui practicante de yoga quizás por unos 10 años. Sí. Y luego conocí el Tai Chi y me encantó. Y dejé de practicar yoga y me gusta más el Tai Chi porque para mí es como encontrar mi centro. Y me he dado duro con la grulla porque al realizar el Tai Chi, y eso lo digo como una experiencia muy mía, que uno se da duro con sus taras y encuentra a su contrincante, que es la sombra, su ego, y es bien interesante. Mi experiencia con el Tai Chi ha sido esa, los beneficios, la coordinación mental, liberarse de estrés, y no con eso les digo que no padezco de estrés, claro, pero sé que una práctica de Tai Chi, ir a caminar, hidratarme, comer sanamente y tratar de ser feliz cada día ha sido como mis, ¿cómo le pudiera decir? Mis principios que me han llevado a estar practicando el Tai Chi. A Entonces, sentirte mejor y a verte bien. bueno, sí, quizás me veo bien. No, maneja uno como el tratar de tener la mejor postura al caminar. Con los años vamos como encorvándonos, perdiendo la agilidad, y los beneficios del Tai Chi es eso, mantenernos activos, con nuestra espalda erguida, el caminar, no como Miss Universo. Lamentablemente mucha gente por eso tal vez no le gusta el Tai Chi, porque ahí le enseñan a caminar como el gatito, ¿verdad? Paso lento y cauteloso. Ok. Entonces esa es mi experiencia, e invitar pues a la audiencia, ¿verdad? Si queremos, porque el tema principal de esta noche era el estrés. Pero la invitación es, si queremos liberarnos del estrés, hagamos ejercicio, salgamos a caminar, tomemos agua, comamos bien y lo importante, dormir bien. Y lo que practiquemos, ya sea yoga, tai chi, ir al gimnasio, hacer baile, lo que sea que nos guste,
hagámoslo, porque esa va a ser la diferencia para liberarnos del estrés. Ok. Bueno, ahí tienen las recomendaciones de Susi. Más adelante la vamos a invitar de nuevo para que nos comparta otro tema de su conocimiento, de su experiencia, ayudando a las personas a sentirse mejor, a verse mejor y a cultivar y desarrollar una salud integral. Gracias, Susanita, por esta conversación tan interesante con anécdotas y una perspectiva de vida distinta. Gracias, Vero, por invitarme a Diseño 1, tener ese honor de participar esta noche contigo, y vamos a estar también en la disponibilidad en otro momento, y agradecer por compartir lo poco o lo mucho, pero es compartir mi experiencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales por si alguien te quiere seguir o consultarte a lo mejor sobre la práctica del Tai Chi? Bueno, muy buena pregunta. Solo tengo mi correo electrónico en Instagram como Beatriz Cañas. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahí tienen. Seguimos en esta búsqueda de salud, de equilibrio personal y también de felicidad. Así es. Espero que hayan disfrutado de este episodio, que hayan tomado nota, y si no, pues yo les invito a que vuelvan a escucharlo para que estas reflexiones se queden de una manera más profunda en ustedes y empiecen a practicarlo, ¿verdad? Que también de eso se trata. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto.